Hola, Sid Roth aquí. Bienvenidos a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. La mayor reunión de sanidad física en masa de la historia tuvo lugar precisamente en la Pascua. A continuación, he pensado por mí mismo en todas las áreas de la vida, excepto en una. No sabía nada hasta que descubrí un ámbito donde la verdad no es lo que parece. Un reino donde la verdad se convierte en realidad. He pasado más de 50 años investigando el mundo de lo sobrenatural. Cada momento ha conducido al evento principal. Millones de judíos serán salvados en todo el mundo. El deseo del corazón de Dios es que todos crean para que ninguno perezca. A eso se le llama la mayor gloria. ¿Tú lo crees? Bienvenido, Espíritu Santo. Ven y fluye. Mi invitado, Chad González, pasó años estudiando acerca de la sanidad. La mayoría de la gente ve la Pascua solo como una fiesta judía, pero Chad dice que en realidad fue la noche de sanidad masiva más grande que ha habido en toda la historia. ¿Qué sucedió esa noche? Sí, es asombroso. En Éxodo 12, Dios da instrucciones a Moisés sobre la Pascua, cómo cocinarla y comerla. Dice que coman todo el cordero y que se protejan con la sangre. Lo interesante es que conocemos la historia. El ángel de la muerte pasa por el campamento y el primogénito de cada hogar egipcio morirá. Entonces hay gritos y lamentos en todas las casas egipcias, pero lo que no vemos es que en las casas israelitas están gritando y celebrando porque se produce una sanidad masiva en toda la tierra. Hablamos de miles de millones de israelitas sanados al instante. No está en Éxodo 12, pero el Salmo 105, versos 36 y 37, dice: hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra. Las primicias de toda su fuerza los sacó. Con plata y oro. Solemos detenernos ahí, pero si seguimos leyendo, dice: y no hubo en sus tribus enfermos. Entonces, cuando los israelitas salieron después de esa Pascua, no solo dejaron Egipto siendo ricos, también salieron sanos. Hablamos de 430 años de esclavitud, de problemas relacionados con la edad, sin normas de seguridad, tenían lesiones laborales y enfermedades de Egipto. Las imágenes de las películas donde cruzan el Mar Rojo con personas que son llevados en camillas o están usando muletas, eso no pasó. Ni uno solo, aún la fuerza de los mayores se renovó. Cruzaron el Mar Rojo llevando el oro de Egipto y la salud del cielo. Bueno, existen muchas definiciones que le vienen a la mente a alguien cuando lee la palabra débil. Pero ¿sabes cuál es una de las definiciones que pude encontrar? ¿Cuál? Cansado. Con todas esas millones de personas, de todas las edades, el sol abrasador en el desierto, 40 años, sin medicinas, sin nada de ayuda. No había ni una sola persona cansada entre ellos. Eso es verdaderamente asombroso. Y tú dices que la sanidad no fue solo un evento, sino un pacto. Para empezar, ¿qué es un pacto para ti? Bueno, podrías decir que es un acuerdo. Tú haces tu parte, yo haré la mía. Y vemos que Dios establece este pacto con los israelitas. Hay un pasaje muy conocido en Éxodo 15, verso 26, que en resumen Dios dice: mientras hagas lo que te digo, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. De ahí la frase Jehová Rafa, un nombre de Dios. En hebreo también podrías leerlo así: ahora soy tu doctor. Sí. Si tú necesitas a un médico en Israel, simplemente dices Rafa. Sí, y Dios lo está estableciendo, pero es interesante porque cuando dice yo soy tu sanador, no fue en respuesta a sanar solo sus cuerpos y decir yo soy tu sanador. La sanidad ocurrió 3 días antes porque el contexto nos dice que ya pasaron 3 días. Llegan a las aguas de Mara, tienen sed. Dios sana las aguas y dice: ahora soy tu sanador. Luego en Éxodo 23, Dios lo continúa estableciendo, va más allá y dice: mientras hagas lo que te digo,
quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Número 1 y el 2, nunca serás estéril. Número 3, dijo, no morirás joven. Y número 4, no habrá abortos naturales. Si lo piensas bien, eso es realmente asombroso. Pero recuerda, no está prometiendo sanar sus cuerpos. Ya están sanos. Dios no está prometiendo... Es una gran distinción. Es enorme, lo que porque acabas Dios de no está decir. prometiendo un seguro médico. No está diciendo, cuando te enfermes te sanaré. Él promete prevención de enfermedades. Mientras tú hagas todo lo que yo te diga, nunca te enfermarás. Serás intocable. La enfermedad ni se acercará. Luego, si vas a Salmo 91, que todos hemos oído y conocemos, pero si lo lees sigue siendo la misma cosa. Si permaneces y habitas aquí, ninguna enfermedad, ni plaga, ni calamidad se acercará a ti. No se trata de que Dios te las quite, sino del hecho de que no puede tocarte. Porque mientras hagas lo que te digo, no puedo tocarte. Ese era el pacto. Y la Biblia nos dice en Hebreos 8 que tenemos un mejor pacto, hecho sobre mejores promesas. Y cuando empiezas a mirarlo, verás la diferencia entre lo que se proveyó en el antiguo y si tenemos un mejor pacto. Solo mira el antiguo. ¿Cuánto mejor puede ser? Sin enfermedades, sin plagas, sin esterilidad, sin abortos y sin morir jóvenes. Y tenemos algo mejor porque para un mejor pacto, como mínimo debes tener lo mejor que había en el antiguo. Pero lo que empecé a notar es que lo que hemos hecho bajo el cristianismo es predicar que cuando te enfermes, Jesús es tu sanador. Pero bajo el antiguo pacto, Dios no dijo, cuando te enfermes te sanaré. Dijo que mientras hagas lo que te digo, no volverás a estar enfermo en tu vida. Tenemos un mejor pacto. Es por mucho mejor. ¿Sabes? Tengo que decirte que cuando mi productora se acercó conmigo y me dijo, oye, Chad tiene un nuevo libro sobre sanidad. Yo le dije, bueno, estamos saturados de libros sobre sanidad. Y entonces ella me dijo, no, este libro es diferente. Pero quiero saber sinceramente por qué escribiste este libro. Lo escribí porque quiero cambiar... quiero cambiar el panorama de la sanidad. Y que se parezca a Jesús. Porque por mucho tiempo predicamos una versión inferior de la sanidad. Parece que realmente te emociona el decir esta afirmación. ¿Por qué? Porque yo sé que ese fue mi llamado. Pero también, en el área de la sanidad, hemos visto a Jesús ser mal representado. Porque el evangelio de la sanidad que más oímos hoy es cómo recibir tu sanidad, pasos 1, 2 y 3, todas estas cosas. Cómo ser sanado cuando te enfermas. No está ahí. Bajo el antiguo pacto de Dios decía, nunca te enfermarás. Pero bajo el nuevo pacto decimos, cuando te enfermes, Jesús es tu sanador. Y lo que estamos diciendo es esto. No con esas palabras, pero decimos esto, que nuestra fe en la sangre de un cabrito provee más que la sangre de Jesús. Aceptamos menos de lo que proporcionaba el antiguo pacto. El antiguo pacto era simple, era sencillo, pero está ahí. Si haces lo que te digo, y el antiguo pacto se basará en las obras de los israelitas, ¿cierto? Si haces lo que te digo, estas cosas no pueden tocarte, nota el lenguaje. Quitaré toda enfermedad de en medio de ti, ni enfermedad, plaga o calamidad se acercará a ti. No se trata de que Dios te las quite, sino del hecho de que no puede tocarte. Y bajo el nuevo pacto tenemos algo aún mejor. Tenemos absolutamente algo mejor, porque bajo el nuevo pacto no se basa en mis obras. Se basa en las obras de Jesús. Y lo que descubrimos es que Él me liberó de la verdadera raíz del problema, el pecado. Al liberarme de la raíz del problema, Él me liberó de todos aquellos frutos que vienen de esa raíz. Y la verdad del asunto es que tenemos un mejor pacto y debemos creerlo. Pero lo que pasa es que nos dejamos engañar. Colosenses 2, verso 6 dice, de la manera que han recibido a Cristo anden en Él. Y después dice, miren que nadie, verso 8, los engañe. No sean engañados por basar sus creencias en filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres en lo que es normal en el mundo y no de acuerdo a Cristo. Debo mirar a Jesús porque Jesús es mi Cordero de Pascua. Es el Cordero. Entonces, si ese Cordero, bajo el mismo pacto, si mi fe en Él podía darme lo que se proporcionaba, bajo el antiguo pacto, basado en mis obras, si hago todo lo que debo hacer, pero mi fe en Jesús,
A lo que me refiero es que si el tipo y la sombra podían dar eso, imagina lo que la realidad de ello puede proveer. Ahora, en todo este estudio que hiciste para este libro, porque está lleno de revelación fresca Sí. y de hechos bíblicos, Ajá. por curiosidad, ¿qué papel jugó el hecho de que perdiste a tu primera esposa por una enfermedad física? ¿Qué causó esto? ¿Qué efecto tuvo esto en ti al hacer este libro? Primero estaba enojado. Había algo de venganza ahí. Pero esa experiencia con mi primera esposa, Lacey, no cambió mi doctrina. Hay un problema en la iglesia, dejamos que las experiencias cambien la doctrina. No dejaré que mis experiencias cambien mi doctrina, solo aumentaría un fuego para ir aún más lejos y descubrir más cosas. Y te digo, cuando revisé, no había estudiado la sanidad bajo el antiguo pacto, pero cuando vi Hebreos 8 pensé, tenemos un mejor pacto sobre mejores promesas. Y el Espíritu me dijo, estudia la sanidad bajo el antiguo pacto. Cuando volví a la sanidad bajo el antiguo pacto, me emocioné tanto. Me emocioné tanto porque nunca lo había visto así antes. Hizo que abriera mis ojos a esta posibilidad. Si eso era posible para alguien bajo el antiguo pacto, ¿qué es posible para alguien en Cristo? Y si estás viendo esto ahora mismo y estás luchando con una enfermedad o tienes a un ser querido luchando con una enfermedad, quiero que mires la sanidad con una perspectiva nueva y diferente a cualquier libro que hayas leído sobre sanidad. Chad dice que la Pascua no es solo acerca del pasado, es una revelación para los creyentes de hoy. Muy bien. Chad nos enseñará a entrar en nuestra revelación divina para la salud. Es una revelación divina. Vuelvo enseguida. Experimenta liberación permanente de ataduras mentales, emocionales y demoníacas con el libro de David Diga Hernández, Espíritu Santo, el que rompe las ataduras. El evangelista y autor de bestsellers, David Hernández, comparte más de 20 años de experiencia ministerial dedicados al Espíritu Santo, la oración y la guerra espiritual. En este libro, revela cómo miles han sido liberados de ataduras demoníacas al comprender el poder del Espíritu Santo y las verdades bíblicas. No importa cuán intensa sea tu lucha o cuánto tiempo lleves enfrentándola, puedes ser libre. Este libro te enseñará a identificar la raíz espiritual de la esclavitud, colaborar con el Espíritu Santo y vencer cualquier ataque del enemigo. Visita esobrenatural.com/store y ordena tu copia hoy mismo. Chad dice que los creyentes de hoy aún se encuentran luchando con enfermedades porque no entienden completamente lo que significa la Pascua. ¿Qué nos estamos perdiendo en Lo realidad, que he Chad? visto a lo largo de los años es que hemos puesto la carroza delante del caballo. Primera de Pedro 2:24, un pasaje conocido. Si le preguntas a cristianos dice que responderán, por las llagas de Jesús fuimos sanados. En parte es cierto, pero hay más. Dice, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia, por sus heridas han sido sanados. Lo que Pedro te está diciendo no es lo que necesitas recibir, te está diciendo quién eres. El enfoque no está en la sanidad, sino está en la justicia. El enfoque es que moriste al pecado. Y dice en 2 de Corintios 5:21 que Jesús, quien no conoció pecado, se hizo pecado, tomó mi pecado y se convirtió en él. Y así como él se convirtió en mi pecado, yo me convertí en justo. ¿Cierto? Así que lo que ves ahí es que la justicia sería como la raíz y la sanidad es el fruto. Así como el pecado es la raíz y las enfermedades son el fruto, la justicia es la raíz. La justicia es la fuente. Así que pasamos mucho tiempo enseñando el resultado en lugar de enseñar la fuente. Y este libro, Never Be Sick Again, sí es sobre sanidad, pero en realidad no te enseña lo que necesitas recibir, sino te enseña quién eres. Porque cuando empiezas a entender tu posición en Cristo, comienzas a entender tus posesiones. Y el enfoque tiene que volver o tiene que regresar a Jesús.
en lugar de a mis circunstancias y mis condiciones, y regresamos a que hemos predicado una versión inferior del Evangelio de sanidad. Bajo el nuevo pacto hemos predicado seguro médico, y debería ser prevención de enfermedades. Jesús vino a liberarme no solo del pecado, sino también de enfermedades, y el apóstol Pablo da una gran enseñanza al respecto en Romanos 6. Dice que morimos al pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Pero en el verso 11 dice, consideren que están muertos para el pecado. Es decir, esto pasó por ti, pero necesito que cambies tu perspectiva. Necesito que cambies tu imaginación y el cómo te ves a ti mismo, y lo que hacemos bajo este nuevo pacto, que es tan maravilloso, y que Jesús nos ha proporcionado, es que enseñamos estas verdades de la nueva creación, pero desde la perspectiva del pecador. Tomamos las historias de Jesús sanando a los enfermos, pero enseñamos al cristiano a identificarse con todos esos pecadores que necesitan sanidad, en lugar de enseñarles a identificarse con Cristo. ¿Cómo puedo ser uno con Cristo y cuando se trata de la aplicación soy el pecador? Creamos una crisis de identidad en la iglesia. Tenemos que elegir nuestro lado. O eres pecador o eres justo. La historia de la mujer con el flujo de sangre se predica en el área de sanidad, ¿cierto? Pero yo no soy la mujer que va tras Jesús. ¿Por qué? Porque ya no soy el pecador. Hay dos en esa historia, justo e injusto. ¿Cuál eres tú? Muchos eligen a la mujer pues se identifican con la enfermedad. Pero ¿cuál es la posibilidad de que empiece a enseñar a las personas a identificarse con Cristo en la historia? Ahora ya no me falta nada, estoy completo. Soy a quien las personas intentan tocar, porque tengo algo dentro de mí que ellos no tienen. Incluso cuando se trata de imponer manos sobre los enfermos, es el cristiano imponiendo manos sobre el pecador. Pero aquí es donde creamos esta crisis de identidad. Hay cristianos en todo el mundo, yendo tras un hombre o mujer especial ungido por Dios. Queremos que ellos nos toquen. ¿Por qué? Porque no creemos que tenemos en nosotros lo que ellos tienen. Pero al hacer nuestras conferencias de sanidad o nuestros seminarios sobre sanidad, les enseñamos lo que tienen dentro de sí. ¿Qué resultados estás viendo? No para ti sé los resultados que tú obtienes, sino para la persona que llega y que ha aprendido, por así decirlo de alguna manera, el antiguo entendimiento de lo que es la sanidad. Lo que vemos pasar es que las personas son sanadas. Porque lo que trato de hacer es aprender del pasado. Si vas al pasado, en el área de la sanidad, siempre se trata de llegar al hombre, llegar a la mujer, porque el enfoque está en la predicación. Cuando vengas a mí, impondré mis manos sobre ti y sanarás. Pero, ¿por qué no avanzamos un poco y pasamos de eso? ¿Por qué no nos enfocamos en quién está dentro de ti, en el Cristo? Porque cuanto más consciente eres del Cristo que está en tu interior, menos dependes de otro para recibir lo que Cristo ya te dio. ¿Y cómo llevo al mundo algo que ni siquiera sé que tengo para mí? Es lo que pasa en la iglesia. Predicamos por las llagas de Jesús, fuimos sanados. Luego oramos, ven aquí y recibe tu sanidad. Bueno, ¿cuál es? ¿Estás sano o no? Hemos creado una crisis de identidad. Una crisis de identidad donde ni pueden decidir si son hombre o mujer o gato. Pero dentro de la iglesia aún no podemos decidir si somos justos o pecadores, somos hijos de Dios o esclavos. Hay que solucionar el problema de identidad. Siempre ha sido un problema de identidad. La primera tentación de Eva fue sobre identidad. Si realmente eres y lo comes, serás como Dios, aunque ella ya lo era, pero no lo sabía. Y fue engañada. La primera tentación de Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Siempre se ha tratado de identidad. Y sobre la sanidad, si solo hiciéramos un pequeño cambio, enseñar a otros quiénes son y no enfocarnos en lo que creen que necesitan. Cuando empiezas a identificarte con el Cristo, entiendes que tiene su vida en tu interior, la misma que lo levantó de los muertos. Muy bien. Chad, por cuestiones de tiempo, y porque esto es muy importante, la razón por la que lo relacionas con la Pascua es por el ingrediente principal para activar tu sanidad. Háblanos de eso, de la comunión. Esto es tan maravilloso porque tú ves que Jesús incluso habla de estas cosas. Si revisas Juan 6, Jesús habla del maná del cielo. Luego continúa y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Aquí pierde a muchos discípulos, piensan que está loco, pero aún así él dice esto, el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá. Y la palabra comer en griego no es una acción de una vez, es continua.
una acción presente y continua. Y cuando llegas a 1 de Corintios capítulo 11, cuando Pablo da las instrucciones que recibió del Señor sobre la Pascua, la Cena del Señor o comunión, dice esto, y es algo que se pasa por alto, lo malinterpretamos, porque dice, por eso hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. No han discernido el cuerpo del Señor, y con la tradición hemos hecho de la comunión algo sobre mí. Porque hacemos que digan, antes de tomar la cena, examínate y asegúrate de que eres lo bastante bueno para tomarla. Entonces repito, lo hemos hecho sobre mí, un momento santo, lo hicimos sobre mí, y no sobre él. Porque ¿cuándo mi amor será lo bastante bueno? ¿En qué punto? ¿O soy justo o no lo soy? ¿Cuál es la posibilidad de discernir el cuerpo del Señor? Y discernir significa juzgar. ¿Qué pasa si empiezo a juzgarme? Según su cuerpo. Puedes verlo desde lo físico o lo espiritual. Desde lo físico puedo juzgarme según él, las heridas en sus muñecas y su costado, las llagas en su espalda. Él tomó mi pecado y mi enfermedad. Veo algo. Lo que veo es que dentro de la iglesia se están teniendo malos resultados. Y tú dices que simplemente existe una razón para eso. Son de doble ánimo. Tú estás eliminando esa doble mentalidad. Por favor, ¿tomarías la cena del Señor y orarías por las personas, por su sanidad? Ahora, quiero que tú tomes la cena del Señor en este preciso momento. Chad va a tomar la cena del Señor y será tu punto de contacto para que la sanidad sea liberada sobre toda tu carne. Sí, lo hago para mí mismo, seguido, todo el tiempo, y quiero que veas esto. Tenemos el jugo y tenemos la galleta o pan. Y Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, vivirá. Es una acción presente y continua. Y Pablo dice, examínese cada uno, a sí mismo según él. Puedo juzgarme según su cuerpo físico. Él tomó mi pecado, enfermedad, dolencia y maldición. Y en el lado espiritual puedo ver que Jesús ya no puede enfermarse. Y como es Él, así soy yo. De ahí vino el título de tu libro, ¿cierto? Sí, como es Él, soy yo. Debo identificarme plenamente con Jesús. Me identifico con un Cristo glorificado. Así que, si participamos de esto, no solo en memoria de lo que Jesús hizo por nosotros, lo hacemos en memoria de quienes somos. Somos uno con Él, y Él es uno con nosotros. Ahora comamos. En realidad, esto es una celebración. Es un recordatorio, no solo de lo que Él hizo por mí, sino también de quién soy justo ahora. Me identifico plenamente con Él, el Cordero de Dios, aquel que es puro y sin mancha, y sin pecado. Y si el pecado fue removido, y si la raíz del problema fue resuelta, significa que todos los resultados del problema también se resolvieron. Cuando lo miro y me identifico con Él, empiezo a caminar en Él y experimentarlo en todas las formas posibles. Te pido que ores para que la gente sea sanada. Padre, te agradezco por quienes nos ven ahora. Padre, te pido que abras sus ojos y les ayudes a entender quiénes son, quiénes los ha hecho ser, a quienes has puesto dentro de ellos, el Cristo. El apóstol Pablo, cuando oró en Efesios 1, él no pidió que le entregaras ese poder sobrenatural, sino que supieran que ya tenían dentro el poder que resucita a los muertos. Padre, oro por quienes nos ven justo ahora, para que reciban la revelación de quiénes son en Cristo y de lo que han hecho en su interior. Sin importar lo que han hecho o lo que podrían hacer, que la misma vida de Jesús que fluye en Él a la diestra de Dios, empiece a fluir dentro de ellos, desde su espíritu hacia su cuerpo, a cada célula, ligamento, hueso, tendón de su cuerpo, que nuevos órganos puedan formarse, que las cosas que faltan se vuelvan a crear, no por ellos, sino por el Cristo que está dentro de ellos. Gracias por los milagros creativos en los cuerpos que pasan ahora y por los testimonios que surgirán de ellos, solo por quienes ellos son, en Cristo. Amén. Y los sellamos con amén, así sea.